Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo de Nave Nodriza, nuestros queridos tripulantes, saludándolos a todos, cada uno de ustedes, un saludo afectuoso, nuestro querido Nolosí allá desde tierras mexicanas. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí estamos nuevamente iniciando un nuevo capítulo para todos ustedes, un nuevo capítulo de Nave Nodriza. Bastante contento de estar nuevamente contigo, al aire nuevamente, y bueno, con toda esta situación que está pasando, Yarriot, todo el tema de la pandemia, seguimos acá, la situación está bastante complicada, pero como habíamos dicho en otras ocasiones, esto nos ha servido bastante para poder generar mucho material, del cual ustedes han tenido ya noticias en estas últimas semanas, últimas semanas, 2-3 semanas que tenemos de haber grabado nuestro último capítulo, que por cierto le fue bastante bien, estamos muy contentos con lo que ocurrió con el último capítulo temático. Y bueno, se ha producido mucha información, Yarriot. Hemos estado haciendo también, aparte de todas estas situaciones ufológicas que se van registrando en el mundo, algunas investigaciones interesantes, como lo que ha surgido desde el Pentágono con esta posible secretos de información que están saliendo en cuanto a la posibilidad que haya materiales de tipo extraterrestres, en cuanto a naves propiamente que se hayan encontrado y que estarían a punto de revelarse, que se encuentran en el poder de manos del gobierno estadounidense. Exacto. Este tipo de información se va a ir revelando, yo creo que próximamente. Vamos a ver si realmente es algo realmente serio y de peso, y no una cuestión que quede nada más en un ruido meramente de lo que pasa con toda la información que sobre todo sucede en Estados Unidos, esta narrativa que a veces de esos lugares en donde ha estado sucediendo muchísima información, y también hemos estado anexando en nuestras páginas otro tipo de casos y de situaciones que han tenido que ver con algunos avistamientos, incluso algún avistamiento también que hubo muy interesante en el sur de Chile, un avistamiento muy muy interesante que vamos a estar investigando también un poco más adelante y tratar de poder hacerlo dentro de algún capítulo también temático, Yarriot. Pero una de las cosas más importantes que han sucedido es que, como ustedes podrán haber notado, estamos liberando información, algunos capítulos, y sobre todo el tema de las entrevistas exclusivas que estábamos manejando en nuestro programa, para que todo el mundo tenga acceso a estas. De hecho, ya tuvimos la entrevista con Rodrigo Fuenzalida, que fue nuestro último entrevistado, la cual se liberó prácticamente de inmediato. Y como pudieron notar, también estamos liberando las entrevistas anteriores. Le hace el caso de Sixto Paz, José Antonio Caravaca, y próximamente también estaremos liberando lo que fue la entrevista con el doctor Néstor Berlanda, investigador del caso Juan Pérez, un caso muy muy interesante que también abordamos acá. Toda esta situación, todo este contexto, Yarriot, lo estamos haciendo justamente para que toda la gente tenga acceso libre a estas entrevistas. La gente nos estaba también pidiendo que sucediera esta situación, y obviamente vamos a estar buscando en cuanto a la ayuda propiamente de la gente y de todos nuestros seguidores, que puedan también tratar de apoyar en este caso al programa, apoyar el tema de todas las que son las investigaciones para los casos, y de esta manera entonces tratar de tener ida y vuelta con todos ustedes para que podamos continuar con algunos otros proyectos que incluso van a surgir más adelante, y de los cuales también nos hablarás tú, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Justamente estamos en terrenos de sorpresas y novedades que estamos desarrollando junto con nuestro querido Nolosí allá desde tierras mexicanas. Estamos desarrollando nuevas ideas en donde vamos a buscar, o mejor dicho, vamos a comenzar con la producción propia. Nosotros somos divulgadores, siempre nos hemos definido como tales, pero hoy día queremos dar un paso hacia adelante, queremos dar un nuevo matiz a lo que nosotros hoy día estamos realizando en este programa de Nave Nodriza, y queremos aportar en función de dar paso a lo que son las investigaciones. Hoy día, actualmente, si bien nosotros como divulgadores trabajamos en base a investigaciones de otros investigadores, valga la redundancia, hoy día queremos dar el gran paso, en donde queremos participar y queremos comenzar
a investigar nuestras propias materias, y por eso vamos a empezar a habilitar redes de contactos con la finalidad de que envíen sus casos particulares y puedan participar, o mejor dicho, podamos nosotros realizar esta investigación. Dentro de las novedades también que tenemos para todos ustedes también está la realización de actividades de investigación, pero con ustedes mismos, que ustedes sean los protagonistas. Por eso vamos a buscar entre nuestros oyentes, dentro de nuestra tripulación de nave nodriza, aquellas personas que quieran participar con nosotros en esta investigación, ya sea como investigadores regionales en el caso de Chile, o ser el representante de nave nodriza en tu respectivo país. Eso lo estamos nosotros madurando ahora, estamos realizando ahí estamos confeccionando, digamos, algunos manuales para poder realizar este tipo de investigación, y para que, bueno, empecemos a llenar también y demos nuestro aporte a lo que son las historias y la investigación ufológica mundial. Mi querido Nolosí, bueno, también me uno a tus palabras en cuanto a, bueno, esto es una arista dentro de las actividades que estamos planificando a futuros, y que tiene que ver con esta producción propia de Nave Nodriza en cuanto a temática OVNI, pero también está el aporte que cada uno de ustedes hacen en este proyecto. Hoy día, si bien estamos liberando todo nuestro material, lo que queremos hacer también es que buscar el apoyo de ustedes y que sigan apoyando este proyecto de Nave Nodriza. Eso se encuentra en la plataforma de ebooks. Pueden aportar a partir de €1 para aquellos para aquellos que puedan, obviamente. Así que la invitación ya está hecha, y para futuro está este nuevo proyecto que próximamente estaremos dando ahí las bases para que todas aquellas personas que quieran participar. Vamos a participar en investigaciones, vamos a tratar de profesionalizar y dar un aporte o un punto de vista de esta nave para los casos OVNI. Así que, mi querido Nolosí, para hoy día tenemos el caso de Claudio Pastén. Hoy día vamos a empezar con este caso importante y emblemático dentro de la ufología nacional. Caso que hasta el día de hoy sigue dando sus coletazos, ¿cierto? Sus polémicas, y que, bueno, en la entrevista que realizamos a Rodrigo Fuenzalía, ahí aparecieron ahí unos datos extras también en función de este caso, y por eso hemos decidido también tratarlo hoy día. Así que a continuación comenzamos con el relato para que ustedes, podcast escucha, lo disfruten en esta nave que la hacemos todos, recuerden eso. El 17 de mayo del año 1997, a sus 31 años, el técnico de la informática Claudio Pastén fue a acampar a la zona del Morado, zona precordillerana en el Cajón del Maipo. Esta actividad era común para él y no era la primera vez que lo hacía ni que visitaba la zona. El relato habla que al momento de estar acampando, ya entrada a la noche, Claudio observa una luz amarilla grande, la cual describe como un balón de rugby, que al poco tiempo se separa en dos y al mismo tiempo se alargaba. Claudio, atónito ante esta observación, notó que estas luces se separaron y emitieron un fuerte destello. En el lugar permanecía un par de turistas alemanes que, según Claudio, huyeron del sitio al contemplar el fenómeno. Solo ante esta escena, Claudio observó un par de personas bajar desde estas luces. Estaban vestidos de túnicas, para luego de esto pasar a un periodo de missing time o tiempo perdido. Claudio continuó con su vida normal, hasta que 3 años después del incidente, el equipo de Televisión Nacional de Chile y el programa que emitían en aquellos años llamado OVNI, en acuerdo con Claudio, decidieron investigar su caso. El primer paso fue buscar al psicólogo e hipnoterapeuta Cristóbal Chini, que comenzó a realizarle a Claudio las sesiones de hipnoterapia. En estas primeras sesiones, Claudio contó lo sucedido en el Morado y las luces observadas allí. Luego de esto, mencionó lo ocurrido durante el proceso de Missing Time. Describió las que habrían bajado desde las luces como seres de apariencia hermosa, cabello blanco, y refirió que el nombre de uno de ellos era Irenco, el cual vestía una túnica blanca. La otra persona observada tenía 2,5 metros de altura e Irenco lo describió de 3 metros. Continuó narrando que viajó con ellos, se mantenía flotando y veía todo blanco a su alrededor. En un momento mencionó que uno de los seres le tocó la rodilla, como si se la estuviera sanando, rodilla que Claudio se había lastimado años atrás producto de estar jugando básquetbol. A continuación de esto, Claudio Pastén habría estado viajando sobre un lugar que describió con paredes de vidrio y cortinas de agua, un lugar lleno de belleza. Mencionó que el ser Irenco lo llevaba en el brazo volando por una ciudad transparente con caminos dorados. Es en esta sesión cuando Claudio comenzó a hablar en un lenguaje extraño, el cual era llamado coráneo, mientras continuaba una conversación con los seres a través de vía telepática, y después de entablar esta comunicación con Irenco, narró que los mensajes entregados por estos seres hacían hincapié en el mal cuidado que como humanidad le dábamos a la Tierra.
bastante interesante el relato de Yarriot hasta este punto, sobre todo desde la perspectiva de cuando comienza justamente lo que yo estoy mencionando en este momento, que tiene que ver con las sesiones hipnoterapéuticas, o sea, hacer digamos la revisión hasta este momento del relato es bastante apasionante, porque podemos ver justamente lo que implicó el encuentro que habría tenido Claudio Pastén allá en el Cajón del Maipo, en Chile, y sobre todo la parte más impactante es cuando él comienza a hablar este idioma, cuando empiezan las sesiones de hipnoterapia y se encuentra, digamos, con este lenguaje, y también nos encontramos entonces con ya una descripción de un tipo de observación que no habría sido solamente la de las luces, sino que habría tenido este tiempo perdido y habría sido, digamos, directamente contactado por estos dos seres, al menos en el Exacto. inicio. El primero, digamos, con el que tuvo más comunicación, este ser llamado Irenco. Y lo que más sorprende para mí, al menos en este momento del relato, es cuando comienza esta narración en este idioma, el cual llamaba coranio, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Mencionar también de que hay ciertos paralelismos a otros casos que ya hemos escuchado. En Nave Nodriza me refiero, y fue en el caso de Juan Maldonado, cuando se escuchan este tipo de descripción de ciudades con murallas de cristal, pisos de oro, y de hecho mucha de esta información aparece en algunos dibujos que hizo el hijo de Juan Maldonado en su momento. El tema del Missing Time es un tema que de por sí muchas veces aparece dentro de la literatura ufológica. Es un fenómeno de pérdida de tiempo, un fenómeno en donde de alguna manera el tiempo empieza a regir de otras formas para las personas que tienen la experiencia ovni me refiero. En este caso, en el caso de Claudio Pastén, nos encontramos que por mucho de ese tiempo que el cual estuvo teniendo esta observación se pierde y aparece en un lugar que obviamente no se encuentra en el Cajón del Maipo, sino que a muchos kilómetros de distancia de la Tierra. Para mencionarle a todos nuestros podcast escucha las grabaciones que existen, o mejor dicho, que de las sesiones de hipnoterapia a la que se sometió Claudio Pastén, se encuentran actualmente en la red, y uno puede ver y puede escuchar en primera persona cómo ocurre este fenómeno, o cómo él va hablando en este idioma coráneo, y de verdad es muy sorprendente, es increíble cómo esta persona, luego de someterse a esa hipnosis, a esa sesión de hipnosis, comienza a hablar o empieza a hablar en otro idioma, y todo con una lógica y todo con una coherencia bien particular. Llama mucho la atención, porque para aquellas personas que vieron, digamos, esos videos, uno se puede dar cuenta cómo este muchacho, este joven en aquel tiempo, empieza a relatar y empieza a hablar con una coherencia que de verdad llama la atención y bueno, e impacta mucho para aquellos que no son entendidos y son entendidos. Claro, porque pareciera que no fuera un lenguaje inventado, algo que uno pudiera crear en el momento, y de hecho vamos igual a compartir todos esos links para que la gente, sobre todo que no es de Chile y que a lo mejor no tiene tan fresco el tema, pueda acceder a eso y pueda observar cómo incluso hay en la primera sesión de hipnoterapia que se le realiza a Claudio, que finalmente termina siendo, a mi parecer, la más interesante de todas, o de las tres que se le hacen, porque es donde más información sale, incluso toda la parte gestual que hace Claudio, toda esta parte cuando comienza a dar el mensaje, y más adelante también veremos que como también incluso escribe, es bastante como estar haciendo un relato que está siendo vivido en el momento, ¿no? Exacto. Entonces, eso yo creo que desconcierta absolutamente a todo el equipo de producción, incluyendo al hipnoterapeuta, a Cristóbal, que queda literalmente paralizado cuando empieza a oír esta situación. Y bueno, nos damos cuenta que la observación que se había hecho en un inicio pasa a ser algo mucho más profundo, al parecer, de lo que se creía. Es bastante interesante. Nosotros hemos estado hablando de este caso, es un caso que nosotros conocemos desde hace muchos años con Yarriot, porque para hacer una breve historia antes de lo que estamos relatando, hay que mencionar que Claudio Pastén, a ser investigado, o su caso llega a ser investigado por este programa OVNI de Televisión Nacional de Chile, no exactamente por este caso como tal. Lo que pasaba que con este hombre es que trabajaba ponía redes de comunicación en una empresa,
tenía una vida bastante normal, pero él originalmente en este trabajo le tocaba ir a lugares que estaban bastante lejanos, digamos, fuera de la ciudad, y en alguna de esos trabajos alguna vez se sacó una fotografía con algún compañero de trabajo en un lugar con un paisaje bastante abierto, bastante limpio, digamos, para observar el cielo, y en esa imagen aparecía un objeto. Y desde esa perspectiva Claudio tenía esa información, y originalmente él pensaba que el programa lo estaba buscando por ese caso como tal. La imagen, cuando lo buscan, exacto, una fotografía que al parecer está en manos de Rodrigo Fuenzalida justamente, y él de hecho cuando se contacta la producción del programa, él piensa que lo están buscando por ese evento en particular. La sorpresa de la gente de producción es grande cuando le dice Claudio Pastén a esta gente que bueno, ustedes vienen a buscarme por el caso de lo que viví o de lo que vi en el Cajón del Maipo. Y ahí entonces es cuando se empieza a tejer toda esta historia, se entera la gente de Televisión Nacional de Chile de este caso, y es como nace originalmente, digamos, todo el acercamiento y toda la información que viene después a narrar con este otro caso que es mucho más profundo que lo original. Exacto. Y te das cuenta, mi querido Nolosí, que hay una suerte de camino de migas de pan, por así llamarlo, que va, digamos, a esta mega historia, que es la historia de Irenco, porque si te das cuenta, son como pequeños detalles, pequeños esbozos que van llevando el camino hacia Claudio. O sea, en rigor, como bien dices tú, como bien estabas comentando, la historia original, o mejor dicho, por lo que él pensaba, por lo cual lo estaban contactando en esa oportunidad del programa, era por la primera foto o el primer encuentro que pudo haber tenido él, o la primera miga de pan que él pudo haber seguido para este camino. Y que posteriormente este camino se va agrandando hasta llegar a esta inmensa historia que hasta el día de hoy sigue. De hecho, bueno, vamos a seguir relatando. Hasta el día de hoy sigue, digamos, esta historia de Irenco y la ciudad de cristal con Claudio Pastén. Una historia que sin duda alguna está dentro de la casuística más importante en Chile, yo creo. Y por qué no, mundial también. Quienes nos estén conociendo este caso, bueno, esta es la primera parte de la historia. Bueno, dándole continuidad al relato, en esta etapa de la sesión hipnoterapéutica, Claudio fue invitado a escribir un mensaje en esa extraña lengua, la cual posteriormente fue analizada por los expertos en lenguas antiguas y contemporáneas sin llegar a ningún nivel de conclusión sobre algún tipo de lenguaje conocido. Mientras las preguntas y respuestas con el hipnoterapeuta se entablaban dentro de la lógica de la fe del ser humano, lo religioso y lo divino, en este contexto Claudio hace referencia al Génesis 6 para ser exacto, el cual hace mención a los gigantes en la tierra, a los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Según Claudio, estos seres serían los llamados gigantes. En ese momento, cuando buscando un segundo contacto, Irenco a través de Claudio le propone a Chilling, al hipnoterapeuta, un encuentro en el mismo lugar del avistamiento original en 33 soles o 33 días más en el Cajón del Maipo. Antes de concretar de nuevo este encuentro, Claudio Pastén fue sometido a nuevas pruebas. En este caso fueron pruebas psicológicas proyectivas, en donde se le realizaron test de Rorschach para evaluar su personalidad, en donde las conclusiones fueron que su nivel de intelectual era normal, sin patología psiquiátrica, y que estaba convencido de haber vivido su experiencia. Como hipótesis, el examinador detalló que el relato estaría condicionado a características de la personalidad de Claudio. En una segunda sesión de hipnosis a la que fue sometido Claudio Pastén, no se lograron condiciones para recordar lo vivido. Encontraron una fuerte resistencia al momento de la sesión. Claudio no pudo recordar nada de la reunión pasada, encontrando mensajes diferentes que tenían que ver con respetar el acuerdo de la cita dentro de los próximos 33 soles. Es increíblemente sorprendente cuando aparece este mensaje de los 33 soles, porque yo me acuerdo de la reacción del hipnoterapeuta, del psicólogo, este caballero en ese momento, Cristóbal Chilling, que toma ese mensaje con bastante miedo o con bastante, por así llamarlo, preocupación, ¿cierto? Porque acá estamos hablando de un caso en donde tú estás haciendo una sesión de hipnosis, una sesión que a lo mejor lo que busca es simplemente llevarte a un recuerdo en particular, pero resulta que más que funcionar como un recuerdo, resulta que Claudio, en este caso, Claudio Pastén me refiero, se transforma en una suerte de intermediario entre esta entidad que era Irenco y Cristóbal Chilling. O sea, se produce, digamos, esta dinámica, una dinámica que fue bastante particular y que de alguna manera transforma en protagonista
en este caso al hipnoterapeuta, en el sentido de citarlo en estos 33 días o 33 soles, como bien lo describía, que igual tiene como cierto grado de misticismo. Lo otro también, y que aparece también en el relato, y que tiene que ver mucho con estas temáticas medias religiosas, ¿cierto? Que hablaba sobre el origen de estas personas de Irenco, mejor dicho, que serían estos gigantes que aparecería supuestamente en el capítulo de la Biblia, el Génesis 6. Llama profundamente la atención. Yo no sé si ahí indagaron un poco en el sistema de creencia de Claudio Pastén, puesto que eso igual es muy importante, sobre todo en este tipo de relatos. Es un tema que no se tiene que dejar pasar, puesto que muchas veces este tipo de relatos que están ya a la base sirven de contenido para lo que se vive o se expresa por parte de la persona que ha sido abducida. En este caso en particular, tengo entendido que todavía se mantiene este tipo de relatos, ¿cierto? Este relato de origen un poquito bíblico, pero le da un sentido distinto, un sentido que sale un poquito de la cristiandad, sino que se va ya más a una suerte de nueva concepción religiosa. Exactamente, Jared, exactamente. El mensaje que supuestamente le estaría entregando entonces Irenco a Claudio Pastén tiene que ver un poco como justamente este mensaje como New Age que hemos nosotros abordado con la raza de los nórdicos, por ejemplo. Exacto. Incluso la descripción también a mí me parece que podría encajar bastante, al menos en este tipo de razas que o de seres o de humanoides que de pronto se han encontrado en otro tipo de relatos. En ese sentido, como bien dices tú, creo que no se investigó más allá en cuanto a las características de Claudio, en cuanto a cuáles eran sus creencias de tipo religioso, por ejemplo. Más bien se ahondó en este otro ámbito que tenía que ver un poco más que ver con lo psicológico y saber que su comportamiento y su manera de desenvolverse era de una persona absolutamente normal, que no tenía ningún tipo de patologías, pero sin embargo que era una persona que decía que creía firmemente o fielmente en su relato. Por ende, digamos que cuando se conoce toda esta situación, creo que se va reafirmando la historia, en cuanto, al menos para Claudio, se reafirma mucho su historia, porque la va manteniendo justamente aprovechando las sesiones hipnóticas con el hipnoterapeuta, con Cristóbal Schilling, y digamos que ahí va formando, no digo inventando ni mucho menos, sino que formando, dándole forma al contexto de la historia y a entender más bien él de qué se trataba esto y qué es lo que había sucedido en ese momento. Me parece también muy interesante lo que sucede ahí en ese encuentro en el que es invitado a 33 soles más, o sea, en 33 días más, a esta reunión, donde en el momento Cristóbal Schilling acepta la invitación, pero sin embargo en esta segunda sesión, donde hubo bastante resistencia en cuanto a poderse contactar nuevamente con los seres, donde Claudio de hecho no pudo recordar mucho más, y lo que se sacó en limpio fue justamente esta reunión, esta cita, donde Claudio en un momento le dice que a Cristóbal Schilling, a través de los seres, que se cuidara. Simplemente es eso, le dice que se cuide, y Cristóbal, bueno, le dice que si tenía que cuidarse porque le iba a pasar algo malo. Y bueno, él menciona a través de esta suerte como de medium, de lo que es un poco lo que provoca esta serie de sesiones, que ellos eran seres buenos, que no tenía por qué temer de nada, pero finalmente esta es la situación, que termina alejando a Cristóbal, como ya veremos en el relato más adelante, o distanciándolo del caso, y lo más importante para mí es que termina no aceptando ir a la cita, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero sin embargo ahí se empiezan a ver una serie de situaciones bien interesantes que tienen que ver con la interacción que sucede entre el hipnoterapeuta Claudio Pastén y lo que está pasando con la conexión con este ser Irenco. Luego de una larga espera, el equipo de producción del programa OVNI y Claudio emprendieron el viaje al Morado, encontrándose con la sorpresa que el psicólogo Cristóbal Schilling había desistido del plan original de acudir al encuentro programado, esgrimiendo razones personales y descartando que el caso tuviera un perfil ufológico, dándole más bien rasgos psicológicos al testigo. Durante la vigilia en el Morado y esperando la aparición de las luces, tanto Claudio como el equipo de televisión permanecieron atentos al fenómeno. Después de 7 horas de vigilia, entre las 21:30 y 22 horas, tanto Pastén como el equipo en la zona comenzaron a notar extrañas luces que mantenían movimientos fuera de lo normal, sin que las cámaras del equipo pudieran captarlas.
fueron descritos como movimientos errantes que destellaban y cambiaban su ubicación rápidamente. En una tercera y última sesión de hipnosis y con el fin de darle cierre al caso, Claudio mencionó a un nuevo personaje, el cual lo llamó Tarsis. Asegura que alrededor de las 18 horas, cuando se produjo la cita para el encuentro, mientras estaba en una zona alta recolectando agua y sin compañía del equipo de televisión, habría tenido un encuentro con este ser llamado Tarsis e Irenco. Detalló que la luz que vieron aquella última ocasión tenía relación con estos seres. Después de un momento y continuando bajo efecto de la hipnosis, Claudio agregó 6 nombres nuevos como si se estuviera dirigiendo a un grupo de personas alrededor. La conclusión final por parte de Cristóbal Schilling fue que estructuralmente Claudio Pastén funciona generando recuerdos creados a base de una experiencia, desestimando de esta manera la supuesta comunicación con estos seres. Para Claudio, su experiencia, lejos de terminar, lo llevó a una búsqueda interna de autoconocimiento y también por descifrar la experiencia vivida. Es así como hace 17 años forma parte de una comunidad en una zona montañosa autosustentable de la cuarta región de Chile, en la localidad de Combarbalá. Allí, con un grupo de alrededor de 50 personas, se refugió tratando de comprender el hecho que le cambió la vida. Se dice feliz viviendo en la naturaleza, haciendo cada día algo distinto, alejado de la rutina y el movimiento de la ciudad. Carta ser el líder de una secta y menciona: aquí todos entran y salen cuando quieren. Con el paso y la perspectiva del tiempo, analiza su caso de abducción como una invitación de 2 ángeles de Dios. Menciona que el contacto ha seguido durante el tiempo y que ocurren sin previo aviso, trances en los que estos ángeles le hablan sobre el cuidado del mundo, la destrucción provocada por el hombre, entre otros temas afines. Trances, menciona Claudio, que pueden durar de 10 minutos hasta 3 días. Llama la atención, mi querido Nolosí, cómo termina, digamos, el protagonista de esta historia, que es el señor Claudio Pastén. Él, de hecho, yo estuve viendo él ahora tiene un canal de YouTube, él sigue participando, digamos, mejor dicho, en distintos tipos de comunicaciones, en donde él expone, digamos, qué está haciendo hoy día, de qué se basa, digamos, esta comunidad. Hoy día él básicamente se retira de la vida, se retira con este grupo de personas, y él cuenta en parte lo que significó también, cómo fue la vida después de este caso de abducción, este caso que también le tocó participar, digamos, en el programa OVNI de Televisión Nacional de Chile, y que para él igual fue un tema bastante traumático desde el punto de vista de que a lo mejor el hecho o el caso en sí tiene muchas interrogantes, pero también le tocó afrontar lo que los humanos, o mejor dicho, por parte de la Tierra, qué es lo que le tenía que tocar. ¿En qué sentido? Mucha burla, ¿cierto? Mucho que lo reconocieran. Le costó, digamos, de hecho, trabajos, le costó, digamos, ser contratado, digamos, después de esta experiencia o de haber relatado este hecho. Y al final, bueno, obviamente él estaba el prejuicio de, bueno, ahí está el loco de los ovnis, el contactado. Y es un tema que sin duda alguna tuvo sus consecuencias que, sumando y restando, uno podría decir que fueron bastante negativas para la vida de esta persona, puesto que él no eligió ser contactado, él simplemente se somete, digamos, a esta hipnosis, y posterior a eso vienen todas unas consecuencias en su vida. Actualmente, como bien sabemos, él se encuentra ahí en esta por la localidad de Combarbalá. Es una comunidad que es autosustentable. De hecho, en los videos se puede apreciar la vida que él tiene, una vida que está completamente desconectada de la tecnología, salvo obviamente el computador que tiene para poder hacer el tipo de comunicación a través de YouTube. Lo otro también es que, como bien dice él, ahí mucha gente lo trata de catalogar prácticamente como que es una secta, pero al menos por lo que él comenta, son muchas personas las que han ido, también como las que se han ido. O sea, lleva una comunidad al parecer bastante sana, una comunidad que de alguna forma busca como una suerte como de desconexión, de conectarse, digamos, de todo tipo de contacto, pero no es un tema forzado, no es un tema de que los tengan prisioneros, que esté él instigando a que el resto de las personas que lo acompañen hagan lo mismo, sino que son personas que están con libertad de conciencia, están voluntariamente con él, y así es como funciona, digamos, esta comunidad. O al menos eso es lo que se logra ver, digamos, al menos en las conversaciones y en los videos que aparecen en la web, y que de alguna manera dan cuenta del estilo de vida que actualmente el señor Claudio Pastén está teniendo con las personas en esta localidad de Combarbalá. Bien interesante el caso. Yarriot se va dando ahí un fin a la historia, al menos en cuanto a la investigación que hizo el programa OVNI, y también lo que hizo Cristóbal Schilling, que finalmente termina desestimando el caso. Y creo que se pudo haber confundido también ahí con un tema personal
en cuanto a la relación, ¿no? Que se haya sentido realmente, digamos, amenazado Cristóbal y que no haya podido tal vez tener la altura de miras para haber analizado el caso desde otra perspectiva. Puede haber ocurrido aquello y haber desestimado esta última cita de los 33 soles, de los 33 días, en donde efectivamente parte del equipo de Televisión Nacional de Chile logra observar esta luz. Claudio se ve bastante emocionado en el momento, se asusta también incluso en un instante. No todo logra ver. Hay un par de personas que logran ver esta luz, o no sé si llamarle objeto luz. Es una luminosidad que ni siquiera se alcanza a observar en las cámaras que llevaban ellos en ese momento, pero sin embargo algo sucede en ese instante con esa cita programada, lo que es bastante curioso, por llamarlo menos. Y también resalta la situación que vive entonces, o recuerda Claudio, en la tercera y última sesión a la que es sometido, en donde efectivamente el agente de producción da fe que Claudio se va a eso de las 18:30 horas a buscar agua a una zona de ahí del Cajón del Maipo, y efectivamente dice Claudio, o comenta en esta última sesión, que habría de encontrarse con un nuevo ser que se llamaría Tarsis, y con Irenco e incluso otros seres que se le aparecieron ahí alrededor, y que serían justamente estos seres los que aparecieron en esa luz, o sea, serían parte de esa luz que luego vería parte de la producción del programa OVNI. Bien interesante lo que sucede. Obviamente el caso se va cerrando en ese punto, y viene el gran cambio, como mencionas tú en esta última parte, Jerriot, el gran cambio de la vida de Claudio Pastén, donde se retira a vivir en estas zonas montañosas, estas zonas altas de la cuarta región allá en Chile, y cambia su vida para siempre. Hay gente que lo sigue, gente que entra a la comunidad, que sale. Él dice efectivamente que no es una secta ni nada por el estilo, ni se considera él tampoco como un líder de este lugar, pero claro, cambia absolutamente su vida y la forma también de percibir también la vida misma, con los relatos que él menciona hoy en día. Y bueno, todo el mensaje tiene que ver justamente con lo que hablábamos. Se mezcla la parte religiosa. Él habla que serían ángeles estos seres. Exacto. Bien, la parte religiosa con la parte también como New Age, ¿no? Que el mensaje como muy de cuidemos nuestro planeta. De hecho lo reafirma hoy en día él, hablando con lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Que digamos que él dice, bueno, parece que yo no estaba tan mal de haberme retirado de las grandes ciudades, del ajetreo, de las obligaciones, y haberme venido aquí a un lugar donde, entre comillas, estoy mucho más seguro. O sea, el relato es interesante e incluso deja ver más adelante, con otros datos que daremos a continuación, que la experiencia de Claudio, lejos de terminar en este punto en donde se le investiga y se le hace todo el análisis en hipnosis, va mucho más allá, porque se empiezan a recopilar otro tipo de datos donde la experiencia de Claudio, al parecer, ha permanecido y se ha agrandado durante el tiempo. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, actualmente Claudio Pastén sigue formando parte de esta comunidad, aunque no se considera el líder de ella. Ha publicado 3 libros que forman parte de su experiencia. Tal vez el más destacado y conocido es el título Irenco y la ciudad de cristal, que para aquellos que están compartiendo con nosotros a través de Telegram, lo pueden descargar a través de esta misma aplicación. En este texto se narra la experiencia ocurrida en el Cajón del Maipo, según palabras del propio Pastén. Esta persona, mejor dicho, Claudio Pastén, no ha lucrado con esta obra, incluso llegando a ofrecerlo, digamos, de manera gratuita en la web, o para quien quiera también publicarlo, lo recibiría también vía correo electrónico. Así es, Jerriot. Para ir terminando este relato, este apasionante caso, hay que mencionar que para diversos investigadores del fenómeno OVNI, el caso Pastén sigue siendo un misterio y abarca tanto adeptos como detractores. Para el investigador chileno Rodrigo Fuenzalida, quien tuvo la oportunidad de realizarle a Pastén sesiones de tipo hipnóticas, el caso es completamente auténtico e incluso relata otros hechos que con el tiempo han ocurrido en la vida de Pastén, que van desde la aparición de objetos, actividades de tipo extrasensorial como la capacidad de anticipar hechos, hasta lo que él denomina como el trance mediúmnico, el cual sería una facultad natural del ser humano inherente al espíritu. Esta facultad tendría como característica la de contactarse con espíritus tal y como lo hacían nuestros antepasados o los chamanes. Este tipo de trance o estado alterado de conciencia producido por esta inducción hipnótica podría lograr la comunicación con entes o espíritus.
al entrar en estados muchas personas han relatado dolor en extremidades, dolor de cabeza o intenso frío. Esto último concuerda con el relato de Pastén, que mencionaba este tipo de situaciones de intenso frío antes de entrar en estos trances. Esta situación de los trances mediúmnicos, que sería, como lo describe Rodrigo Fuenzalida, lo que le habría ocurrido, o por lo que habría pasado, o toda esta experiencia vivida por Claudio Pastén, iría mucho más allá de lo que implica o de lo que hoy conocemos, Jerriot, como el fenómeno de la abducción como tal, por seres, por entidades extraterrestres o simples entidades, como se les quiera llamar. Tendría que ver con una capacidad extrasensorial que de alguna manera todos los seres humanos tenemos, y que incluso lograría tener capacidades de contactismo de tipo espiritual con otras realidades y traerlas acá a la Tierra. Exacto. Ese sería para Rodrigo Fuenzalida este tipo de casos el que estaría, el que vivió Claudio Pastén. Él incluso menciona, yo en otros momentos contigo conversando, ya te he mencionado algunas situaciones que con otros testigos en otros ámbitos de la vida de Claudio Pastén que lo han conocido, se menciona que Claudio ha tenido eventos extraordinarios, como lo son levitar, como son estas suerte de apariciones de estigmas, estos trances profundos, como mencionabas tú, que pueden llegar a durar desde minutos hasta incluso días, en los que Claudio se mantiene en una posición estática y puede estar en una situación digamos de prácticamente como levitando durante varios minutos o varias horas, lo cual es una situación totalmente extraordinaria. Hay otros testigos incluso que también narran la aparición de luces y de objetos que en presencia de Claudio Pastén mantienen una interacción con él. Es bien interesante lo que sucede con Claudio Pastén y todo lo que vivió en aquel encuentro en el Cajón del Maipo, y lo que ha seguido viviendo hasta el día de hoy. Siguen siendo parte de un enigma interesantísimo que seguramente ya con el tiempo sabremos y muchos más datos de lo que está viviendo hoy en día, y quién sabe, ya con otras situaciones que permanecen hasta ahora en el anonimato. Exactamente, mi querido Nolosí. De hecho, a palabra del mismo Rodrigo Fuenzalida, él hablaba de que el caso todavía sigue hasta cierto punto abierto. Existe una serie de fenómenos que hoy día Claudio se encuentra viviendo hoy día ya en esta comunidad, por ende un caso que nos deja de sorprender. Muchas veces los contactados tienen este tipo de experiencias. Al parecer hay una suerte de apertura de mente, de la mentalidad, hay una apertura, un mayor contacto en cuanto a la trascendencia, en donde el contactado asume y empieza a poseer ciertos tipos de capacidades. Eso, volvemos a la hipótesis y a la teoría que el contactado de alguna manera tiene una habilidad y una capacidad particular, o que en su mínima expresión logra contactarse esta entidad con él, y que una vez en contacto esta capacidad o esta facultad se agranda, se magnifica. Pero bueno, hasta acá vamos a dejar entonces, mi querido Nolosí, este gran capítulo acerca de este caso de Claudio Pastén, acerca de Irenco y la ciudad de cristal. Un caso que sin duda alguna es un caso muy apasionante, un caso que vamos a estar todavía atentos. Estamos ahí peleando a ver si podemos tener algún tipo de entrevista con Claudio. Sería muy bueno tenerlos, digamos, en nuestra base de datos de entrevistas, que se una a la que ya hemos hecho al señor José Antonio Caravaca, a Rodrigo Fuenzalida, a Sixto Paz, que se una, digamos, a este registro que tenemos hasta en la actualidad de entrevistas. Pero bueno, mi querido Nolosí, yo por mi parte me despido y agradezco a todos nuestros podcast escuchas que hayan seguido este nuevo material. Agradecerle de sobremanera la maravillosa respuesta que hemos tenido este último tiempo en el canal. Ya somos muchos suscriptores que están tanto en Instagram como en nuestra red primaria, que es iVoox, y a invitarlos que se sigan inscribiendo, que sigan también participando. Prontamente también vamos a hacer en vivos en Instagram para, más que nada para también promocionar, digamos, esta idea nueva que estamos desarrollando con mi querido Nolosí, ver la posibilidad de pero crecer ahora desde el punto de vista de la investigación ufológica, pasar un poco la parte o la etapa de la divulgación y hacer nuestros propios casos. Así que la invitación ya está hecha. Quienes quieran participar estén atentos en nuestras redes, que estaremos ahí dando datos para que ustedes o manden sus casos, o por qué no también quieran participar en Nave Nodriza como una investigación, como un investigador más. Por mi parte, mi querido Nolosí, me despido
y muchas gracias a todos podcast escuchas. Exactamente, Yarriot. Recuerden que en Instagram estamos como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1 y nos pueden buscar. Cualquier caso, cualquier investigación, cualquier sugerencia para los capítulos que vienen a continuación será importante. Una cosa importante que mencionar, Yarriot, es que este capítulo es el penúltimo capítulo de esta temporada. El siguiente será el último capítulo de esta tercera temporada. No se preocupen, estaremos digamos que haciendo una pequeña pausa nada más de un par de semanas, 2 o 3 semanas nada más. De todas maneras, en ese tiempo estaremos subiendo información, por supuesto, a nuestras redes sociales, y también, como bien decías tú, estaremos haciendo live, que hemos dejado de hacerlo en estas últimas semanas, pero estaremos también comunicándonos con ustedes a través de nuestro Instagram. Todo eso lo anunciaremos con tiempo para que estén atentos y llegar bastante recargados de nueva información para lo que va a ser la cuarta temporada ya de Nave Nodriza. Así que síganos escuchando. Hemos tenido muy buenos números. El último capítulo temático de encuentros con humanoides, la verdad, nos sorprendió bastante en cuanto a los números. Cada vez nos va sorprendiendo más la gente que también se inscribe en iVoox. Así que bueno, eso es todo gracias a ustedes, a que están ahí atentos con nosotros, y bueno, el agradecimiento, y también eso hace que nosotros nos preparemos mucho mejor para lo que va a ser la siguiente temporada, y como siempre mencionamos con Yarriot, tratando de divulgar de la manera más seria el fenómeno ufológico, el fenómeno ovni. Así que bueno, estén atentos a las novedades. Eso es todo por este capítulo, espero que les haya gustado, y como siempre les decimos que estén atentos, porque en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.